Bienvenidos y bienvenidas a Un Filtro Podcast, a este episodio número 11. Estoy muy feliz de poder estar acá nuevamente. Disculpen el retraso de poder lanzar un nuevo episodio. Por un momento pensamos que habíamos perdido el episodio anterior, pero menos mal lo pudimos recuperar. Así que ya estamos de vuelta y aproveché también esta semana de poder hacer algunas cosas que tenía pendientes. Así que realmente ha sido un buen tiempo este podcast para mi vida, espero que también lo sea para ti. Y en el episodio del día de hoy quiero enfocarme en algo que todos como cristianos conocemos y es parte de nuestra vida, que es la adoración. Y yo creo que dentro de nuestras comunidades eclesiásticas el tema de la alabanza, la adoración, obviamente siempre lo asociamos a los tiempos, ¿cierto?, de cántico dentro de la liturgia que tenemos en la iglesia, y algunos creo que se restan un poco o nos restamos porque quizás no cantamos muy bien y no nos gusta que nos escuchen, qué sé yo. Entonces cuando hablamos de alabanza y adoración, como que no, esto no es para mí, es solamente para la gente que canta bien, ¿cierto? Pero todos sabemos que alabar en sí no es lo que no es cómo cantamos, sino es lo que cantamos. Alabar específicamente es hablar acerca de los atributos de Dios. Entonces, yo te exalto, Dios, por lo grande que eres, por lo bueno que eres, porque eres digno, eres santo. Ahí estamos alabando a Dios. Y los tiempos de adoración, ustedes pueden fijar en la letra de las canciones, siempre son de rendir nuestras vidas y de reconocer todo lo que ha hecho en mi vida, ¿cierto? Entonces yo te adoro, Dios, te doy todo mi ser. Y eso es adorar. Y efectivamente no tiene que ver con música. O sea, la música es lo que envuelve el regalo en el fondo, porque nos permite quizás de mejor manera poder expresar palabras que muchas veces no están en nuestra mente, o encontrar significado o dar lenguaje a ciertos pensamientos que tenemos acerca de Dios. Y en realidad a mí me encanta la música. O sea, una de las cosas que más hago durante el día es escuchar música y escuchar canciones de adoración, o como lo conocemos como música worship. Me encanta, o sea, creo que es algo que me alimenta, y de hecho sé que lo he dicho en algunos episodios atrás, pero es parte de nuestro ADN. Nosotros como seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y eso nos permite poder, por naturaleza, poder tener facilidades para conectarnos con Dios. Sé que esto puede ser quizá un poco chocante porque muchas veces creemos o se nos ha presentado un Dios o lejano, que hay que hacer ciertas cosas para poder acercarnos a Él. Y resulta que desde todos los tiempos Dios ha intentado de una u otra manera poder tener relación con el ser humano. Y ya lo expliqué en el último episodio, por el ejemplo del Espíritu Santo, ¿cierto? Que vino el Espíritu Santo, ¿para qué? Para tener comunión con nosotros. Entonces, me encanta repetir esto porque Dios tenía comunión con el ser humano al inicio. En Génesis puedes leer lo que Dios tenía comunión con el ser humano. Por el pecado esa comunión se quebró, pero viene Jesús, es decir, Dios mismo hecho carne, a resolver este problema. Y ahora, gracias al sacrificio de Jesús, podemos tener una comunión y una relación con Dios. Y cuando viene el Espíritu Santo, esa comunión se hace palpable para nosotros. Entonces, Dios siempre se ha encargado de resolver este problema de la relación con el ser humano. Entonces, cuando hablamos de adoración, también es parte de nuestro ADN. Así como parte de nuestro ADN es poder lograr escuchar la voz de Dios. Dentro de nosotros, y también lo vimos en el episodio pasado, dentro de nosotros está el Espíritu, con E minúscula, ¿cierto? Que desea, anhela, porque fuimos creados para poder tener relación con Dios, para poder escuchar su voz. Y también fuimos creados para adorar. Y la verdad es que esto corre para todos. O sea, creas o no creas en Dios, parte de tu esencia y parte de tu ADN es adorar. Todos adoran. Todos adoran. De hecho, todos saben adorar. Y claro, tú puedes decir, pero yo no veo a todos adorando a Dios. Y claro, efectivamente esa es un poco la respuesta a esto. Pero parte de nuestro ADN es adorar.
y reflexionaba acerca de esto porque muchas veces podemos reemplazar a Dios, ¿cierto?, por otros ídolos, y podemos reemplazar a Dios por otras cosas y terminamos adorando a otros motivos, a otras circunstancias. Adoramos, no sé, a nuestro trabajo, adoramos que sea a nuestro hobby, adoramos la película que nos gusta ver, las series que nos gustan ver. ¿Por qué? Porque le dedicamos nuestro tiempo, le dedicamos nuestra atención, le dedicamos nuestro esfuerzo. Pero de toda la historia de la humanidad, la adoración siempre ha sido parte de entrego todo lo que soy a algo. Entonces, en el Antiguo Testamento hay algunas, creo, como detallitos acerca de la adoración que quisiera leer. En primer lugar, en Salmos, capítulo 95, del 6 al 7, versículo 6 al 7, en la NTV, dice: vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios. Somos el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado. Si tan solo escucharan hoy su voz, el Señor dice: no endurezcan el corazón como lo hizo Israel en Meriba, como lo hizo el pueblo en el desierto de Masá. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia a pesar de haber visto todo lo que hice. Entonces, está relatando de que en estos dos lugares, en Meriba y en Masá, el pueblo de Israel empezó a adorar a otros dioses, a adorar a otros ídolos. Eso siempre ha estado inculcado. Hay una tendencia humana a la adoración. Siempre ha estado esa tendencia. Y hay unos dioses históricos en el antiguo mundo, si lo podríamos decir de alguna manera, que son un poco chocantes, porque uno de ellos se llama Moloch. Me imagino que has escuchado alguna vez. De hecho, en Levítico 18:21 habla acerca del sacrificio, porque las personas sacrificaban niños al dios Moloch, Dios con minúscula obviamente, al dios Moloch, sacrificaban niños. O sea, es algo aberrante. O sea, yo creo que no cabe en nuestra mente cómo alguien quisiera hacer eso, pero se hacía o se hace. No lo sabemos, pero estaba ahí, estaba dentro del ADN de las personas, querían hacer eso, estaba dentro de sus intenciones de querer adorar, pero estaba mal enfocada la adoración, ¿cierto? Entonces, en este caso, había un dios antiguo del mundo antiguo llamado Moloch. También, no sé si te sonarán estos otros dioses cuando hablamos de Astoret o Astarte. Esto lo puedes ver en 1 Samuel, lo puedes buscar, 1 Samuel 7:3. Y habla acerca de que los sacerdotes de estos dioses ejercían prostitución, culto a la naturaleza, a la fertilidad y la vida, y también se exaltaba el placer y practicaban la adivinación. Entonces, las personas creían en estos dioses, adoraban a estos dioses. Y creo que uno de los dioses más famosos es el dios Baal, el ídolo Baal, que igual lo pueden encontrar en Número 25, versículo 2, quien era el dueño del fuego, dios de la cosecha, del alcohol y la comida en exceso. Habían danzas frenéticas al ofrecer sacrificios, derramar la propia sangre del que lo adora. O sea, había una entrega absoluta al dios Baal. Entonces, en el mundo antiguo los dioses estaban, en el mundo antiguo los ídolos estaban. De hecho, permíteme leer esto, que es un poquito largo, pero es importante. Dice, Primera de Reyes 11, versículo 3 al 8, dice: cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses, en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. Y aquí el paréntesis, todos sabemos la cantidad de mujeres que tenía Salomón. Y claro, podríamos decir por una parte que el pecado era tener cantidad de mujeres, pero por otra parte, no solamente es eso, o sea, por otra parte es a qué indujeron esas mujeres que hiciera Salomón. Lo indujeron a que pudiera ser infiel a Dios, a que pudiera adorar a otros dioses. Entonces,
Dice que en total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Ese rey sabio, ese rey de Eclesiastés, ese rey de los proverbios, ese rey que tanto nosotros leemos y que muchas veces obviamente que hemos leído versículos de la Biblia y hay un concepto que a mí me gusta acerca de la sabiduría que hablaba Salomón. Que les prometo que voy a hacer un episodio de esto, pero la sabiduría que hablaba Salomón se llamaba Jochma, que significaba sabiduría aplicada. Es una sabiduría práctica. A ese nivel de inteligencia o de sabiduría tenía Salomón. Sin embargo, sacrificó niños. Sin embargo, participó de fiestas desenfrenadas donde las personas derramaban su propia sangre. Porque en el corazón de Salomón siempre hubo el deseo de adorar, pero el contexto de las mujeres de Salomón lo inducían a adorar a otros dioses. Y evidentemente aquí no estoy diciendo la culpa la tienen las mujeres, sino estoy diciendo que Salomón estaba totalmente expuesto a ser influenciado por estas mujeres. Y él se dejaba influenciar, aún teniendo toda la sabiduría y aún teniendo toda la autoridad y el poder del reinado, se dio a la adoración a otros dioses. Entonces, déjame seguir leyendo, porque aquí dice que de ese modo Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor, se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta como lo había hecho David su padre. Incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el detestable dios de los amonitas, en el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Salomón construyó esos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificios a sus dioses. Entonces la adoración no es cualquier tema. La adoración no es algo que tú puedas dejar de hacer. La adoración está en ti y está en mí. Todos adoramos. Y una de las cosas que se hacía en el antiguo mundo, como le digo al inicio, una de las cosas que se hacía y la razón por qué se hacían sacrificios a los dioses, principalmente eran 4. La primera era influir en las fuerzas o los poderes invisibles. Entonces, hagamos este sacrificio para que ese Dios cambie de parecer y ya no nos haga daño, o que deje de llover, o que salga el sol, ¿cierto? O que llueva más. O sea, para poder hacer un sacrificio para cambiar el parecer del Dios. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, era para apaciguar la actividad nociva de su Dios. O sea, para que ya no esté enojado. Hacemos este sacrificio, rendimos este culto, hacemos esta adoración para que el Dios ya no esté enojado. Eso se ve mucho en las películas, ¿cierto? Los dioses están enojados. Eso ya creo que lo habíamos comentado. Y en tercer lugar, para lograr bendiciones positivas. O sea, vamos a hacer este sacrificio para que el Dios haga y nos dé su favor. Haga cosas buenas para nosotros. Y en cuarto lugar, una de las premisas era para obtener un favor o una aprobación a cambio. O sea, hacemos 2 sacrificios para que nos des 2 cosas positivas de vuelta. Hacer una transacción. Entonces, estas eran las principales razones por las que en el antiguo mundo se hacían sacrificios a los dioses. Y creo que la gran diferencia entre la adoración a los ídolos y nuestra adoración a Dios es que nosotros podemos interactuar con nuestro Dios. Esa es la gran diferencia, porque en el antiguo mundo las personas hacían sacrificio a sus dioses, pero ellos no le respondían. Sin embargo, nosotros podemos adorar a nuestro Dios
y recibir respuestas a cambio. Y creo que sería bueno hablar de 3 cosas. Quizás podríamos hablar de más cosas, pero quiero enfocarme solamente en 3 cosas. 3 beneficios de la adoración. Y quizás te invitaría a que tú puedas buscar más beneficios, pero yo te voy a hablar de 3 beneficios de la adoración en nuestra relación con Dios. 3 beneficios que nos puede llevar a seguir avanzando en nuestra relación con Dios y que espero que te invite a vivir la vida de otra manera o ver el tema de la adoración de otra forma. En primer lugar, la adoración fortalece nuestra fe. En Éxodo capítulo 17, del 1 al 7, dice que por orden del Señor toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar para otro. Finalmente acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. «Danos agua para beber», reclamaron. «Cállense», respondió Moisés. «¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor?». Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. «¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales?». Entonces clamó al Señor: «¿Qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme». El Señor le dijo a Moisés: «Pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Golpea la roca, saldrá agua a chorros, entonces el pueblo podrá beber». Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó y el agua brotó a chorros a vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión. ¿Se acuerda que lo leímos al inicio? Porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo: ¿está o no el Señor aquí entre nosotros? Y en Números 20 del 6 al 8 dice: entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo, donde cayeron un rostro en tierra. Y allí la presencia gloriosa del Señor se les apareció. Tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo. Háblale a la roca y ella brotará agua. De la roca proveerás suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Entonces el salmo del inicio tiene la explicación acá, lo que acabamos de leer. El pueblo estaba reclamándole a Moisés: oye, tenemos sed, busca la solución, ve lo que tú haces. Pero cuando leemos en Número, resulta que cómo encontró Moisés y Aarón en este caso, cómo encontraron respuesta al pueblo, cómo encontraron respuesta de parte de Dios para el pueblo, poniendo su rostro en tierra, adorando. Tuvieron un momento de adoración. ¿Y qué produjo ese momento de adoración? La fortaleza de su fe. Porque cuando hay una respuesta de parte de Dios, nuestra fe es fortalecida. Cuando Dios nos habla, entonces volvemos a confiar, volvemos a descansar, encontramos el alivio que tanto necesitamos, encontramos el descanso que tanto necesitamos. Pero muchas veces no encontramos descanso en nuestra alma porque no hemos puesto nuestro rostro en tierra, porque no hemos dedicado el tiempo para adorar. Pero Moisés, ¿qué fue lo primero que hizo como líder, como el que llevaba la batuta, como el que tenía que liderar a una gran cantidad de personas? Cuando se le vino el problema encima, lo que hizo fue apartarse y adorar. Apartarse y adorar. ¿Sabes el beneficio que trae eso a tu vida? De que en medio de las dificultades, en medio de esa cantidad de problemas que está abrumando tu mente, qué sé yo, pueden ser deudas, pueden ser problemas familiares, pueden ser problemas de relaciones, problemas con la amistad, problemas con los hijos. Pueden haber tantos problemas que podemos tener, pero cuando dedicamos nuestra vida a la adoración a Dios, tenemos una respuesta de parte de Él. Porque Él quiere relacionarse contigo. Porque Él quiere tener comunión contigo. Y parte de esa comunión es darte instrucciones
parte de esa comunión es fortalecer tu fe, es ayudarte, es tomarte de la mano para seguir caminando, es para que su diestra te sostenga. Entonces Moisés adoró a Dios y su fe fue fortalecida al punto de pegarle a la roca y que saliera agua. Y a mí me encantaría que mi fe fuera fortalecida de esa manera. ¿Para qué? Para atreverme a hacer cosas que no he sido capaz de hacer. Para atreverme a hacer cosas que la valentía no me lo ha permitido. Pero cuando estoy en adoración y mi fe es fortalecida, entonces soy imparable. Cuando mi fe es fortalecida, entonces tomo el paso que me falta por dar. Hablo con la persona que no me ha atrevido a hablar. Pido el perdón que no me he atrevido a pedir. ¿Por qué? Porque he estado en adoración, he estado en una atmósfera, no de un momento en la iglesia, no de un momento en mi pieza, sino una vida de adoración constante. Entonces estoy viviendo en una fe fortalecida, estoy en comunión con el Padre, estoy escuchando su voz, entonces me atrevo a pegarle a la roca que salga agua. ¿Por qué? Porque el Señor me lo prometió. ¿Y cómo yo sé que el Señor me lo prometió? Porque estuve con Él. Estuve con Él. Entonces, ¿quieres hacer cosas extraordinarias? ¿Quieres cambiar la historia de tu familia? ¿Quieres cambiar la historia de tu barrio, de tu ciudad, de tu país? ¿Qué tal si la adoración era el secreto para fortalecer tu fe, para golpear la roca y que saliera agua? ¿Qué ese es el secreto de cuando pasamos tiempo con Dios? Le conocemos y escuchamos su voz. Escuchamos sus instrucciones y podemos ver los milagros que Dios tiene para nosotros, pero también para su pueblo. Porque siempre se ha tratado de eso, que Dios no solamente quiere bendecir tu vida, sino que quiere bendecir a otros a través de tu vida. Entonces, ese es el primer punto, la adoración fortalece nuestra fe. En segundo lugar, la adoración nos enfoca. En 1 Juan capítulo 3, versículo 11 al 13 dice: este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. El problema de Caín y Abel, que todos conocemos el sacrificio, ¿cierto? Que el sacrificio de Abel fue el que encontró la aprobación de Dios, porque en el mundo antiguo así se hacían los sacrificios. Se sacrificaba para encontrar la aprobación de Dios, y me encanta porque Dios, a pesar de querer tener siempre una relación con el ser humano, no sé si la palabra correcta es que Dios se adapta, pero en su misericordia hace este tipo de cosas que yo no entiendo muchas veces, que incluso humanamente yo no estaría de acuerdo, pero Dios permitió y les pidió incluso, y parte del ritual del Antiguo Testamento era ofrecer sacrificios, porque esa es la manera en la que el ser humano entendía la adoración. Y después ya vemos cuando Dios dice: ya no quiero más sacrificios, pero antes sí, era parte. Pero resulta que el sacrificio de Abel encontró aprobación, el de Caín no. Y era porque Caín no tenía el corazón en el lugar correcto. Caín hizo un sacrificio no por agradar a Dios, sino que hizo un sacrificio por querer ganarle a su hermano. Pero cuando estamos en adoración, una genuina adoración, nuestro corazón está enfocado en lo realmente importante, que es Dios, que es Cristo, que es estar con Él. Déjame leer Mateo capítulo 6, versículo 21, donde dice: donde está tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Entonces, donde está nuestro tesoro, donde está lo más importante. No sé si alguna vez te has propuesto comprarte algo importante, empezaste a ahorrar para comprar una casa, empezaste a ahorrar para poder comprar o encalillarnos en un auto, pero donde está nuestro tesoro, ahí está todo nuestro esfuerzo.
Donde está nuestro tesoro, ahí está toda nuestra planificación. Donde está nuestro tesoro, ahí es donde trabajamos horas extras. Donde está nuestro tesoro es donde damos todo de nosotros mismos. Entonces, cuando Dios es nuestro tesoro, entonces para Dios va a estar todo nuestro esfuerzo, para Dios va a estar toda nuestra planificación, para Dios va a estar todo. El problema de Caín es que Dios no estaba en su enfoque principal, Dios no estaba en su corazón, solamente era la envidia hacia su hermano, la competencia por su hermano. Y qué increíble, porque podemos tener aparentemente adoraciones hermosas, perfectas. Y quizá en la iglesia alguien nos puede ver adorar y decir, oh, qué bien adora Samuel, cómo adora, cómo está ahí en la presencia de Dios, pero no conocen lo que está pasando dentro de mí, que quizá lo estoy haciendo por competencia, quizá lo estoy haciendo para que me vean, quizá lo estoy haciendo por encontrar la aprobación más de las personas que de Dios. Pero si Dios es mi tesoro, entonces ahí va a estar mi enfoque. Ahí va a estar mi corazón, ahí va a estar mi esfuerzo. Entonces, cuando adoramos a Dios y pasamos tiempo con Dios, entrenamos a nuestro corazón para que se mantenga enfocado de lo importante. Necesitamos entrenar nuestro corazón, porque de que vamos a adorar siempre. Pero cuando adoramos a Dios, nuestro corazón se acostumbra a cuál es lo importante. Ya lo demás lo empezamos a rechazar, lo demás ya empieza a perder importancia. ¿Por qué? Porque ya nos acostumbramos a donde está nuestro tesoro. Ahí vamos a poner el enfoque de nuestra vida. Entonces ese es el segundo lugar o el segundo punto que la adoración nos enfoca. Y en tercer lugar, la adoración trae revelación. Y está, para no leerlo, para que no sea tan largo, todos conocemos la historia de Abraham y su hijo Isaac, ¿cierto? Dios le dice a Abraham, ve y sacrifícame a tu hijo. Y nosotros ya lo estudiamos en este episodio. O sea, era costumbre para algunos dioses y que las personas interpretaran esto de los dioses, que sacrificar niños sea normal. Y esto me cuesta un poco entenderlo, la verdad, porque efectivamente Abraham no dudó. Abraham no le puso ni un pero a Dios. Y resulta que lo que hace Abraham, ya, se lleva a su hijo y lo lleva al lugar del sacrificio. Todos sabemos que la historia termina con Dios mismo proveyendo un cordero. Dios mismo proveyendo un animal para que pueda ser sacrificado y que no fuera su propio hijo el sacrificado. Y esto fue una revelación de Dios para Abraham, de que nuestro Dios no pide matanza de niños. Nuestro Dios es diferente. Entonces eso fue revelación de Dios en medio del corazón de Abraham, de querer adorar a Dios. En medio de la adoración, Dios trae revelación. Entonces, cuando hablamos de revelación y lo que significa realmente revelación es descubrir, retirar el velo, mostrar algo que estaba oculto a nuestros ojos. Entonces, cada vez que adoramos estamos expuestos a que Dios pueda revelarse a nuestras vidas. Y cada vez que dejamos de adorar a Dios, entonces no estamos en la posición correcta para poder recibir revelación de parte de Dios. Entonces nos podemos preguntar, ¿por qué Dios no me habla? ¿Por qué no escucho la voz de Dios? ¿Por qué me aburro de leer la Biblia? ¿Por qué me aburro en la oración? ¿Por qué me aburre todo lo que tiene que ver con la iglesia? Quizás porque tu corazón, como no has estado adorando, no has estado enfocado, entonces no has tenido espacio para poder recibir revelación de parte de Dios, porque Dios quiere revelarse a ti, Dios quiere mostrarse a ti, quiere decirte, yo no soy como los otros dioses, yo no soy como ese dios Moloch. Y claro, tú podrás decir en este tiempo, y hay teorías, yo no me voy a meter en esas teorías, acerca de sacrificio de niños y todo eso, porque realmente no lo entiendo todavía, o sea, tendría que investigarlo más, simplemente por ignorancia y desconocimiento. Pero sí sé que hoy en día podemos caer en la idolatría perfectamente.
Y viene Dios siempre a decirnos, pero yo no soy como eso. Yo no soy como ese cantante al que tú adoras. Yo no soy, como ese trabajo que tú tienes, que tú crees que ese trabajo te va a dar la seguridad, pero yo te doy la seguridad que ese trabajo no es capaz de darte. Porque Dios tiene que venir vez tras vez, todas las veces tiene que venir a nosotros y decirnos, yo no soy como ellos. Entonces, cuando estamos en adoración, estamos en el lugar correcto para poder recibir revelación. Entonces, estos son 3 beneficios de la adoración. Fortalece nuestra fe, nos enfoca y nos da revelación. Entonces, la pregunta es ¿por qué adorar? Entonces, ¿por qué tengo que adorar? ¿Por estos beneficios? O más bien, ¿qué tienen que ver estos beneficios entre sí? ¿Cómo se relacionan entre sí? Y eso es algo que yo le estaba preguntando a Dios o lo estaba reflexionando hasta que me encontré con Lucas. Lucas capítulo 12, versículo 29 al 32. Dice que no se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. El reino. Y me encanta este detalle, porque cuando leímos en Salmos al inicio, Dios les habla, Salmos 95:6, Dios les dice, que se me perdió aquí, lo tenía. Dice que somos el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado. El rebaño a su cuidado. Y lo que acabamos de leer en Lucas 12, del 29 al 32, les dice, así que no se preocupe, pequeño rebaño, porque somos el rebaño de Dios. Entonces, somos sus favoritos. Somos sus discípulos, somos sus cercanos, somos parte de su equipo, somos parte de su familia. Entonces, ¿qué es lo que quiere darles Dios a su pequeño rebaño? Les quiere dar el reino. Nos quiere dar el reino. Y este concepto de reino, de que Dios nos quiere dar el reino, es lo que une a los beneficios de la adoración. Cada vez que adoramos, cada vez que estamos con Dios, cada vez que estamos en comunión con Dios, estamos disfrutando de ese reino que nos quiere entregar. Porque no sé si tú sabías, pero tú no perteneces a Chile, tú no perteneces a Temuco, o no sé, a la ciudad a la que seas, del país que seas, del continente que seas. No, eso es lo que aparece en tu carnet, tu cédula de identidad, pero nuestro ADN pertenece al reino. Entonces cada vez que adoramos a Dios, cada vez que nos enfocamos en Dios, cada vez que pasamos tiempo con Dios, cada vez que rendimos nuestras vidas a Dios, estamos disfrutando de ese reino que Dios mismo quiere que conozcamos. Dios quiere que nos empapemos de la cultura del reino, porque Jesús mismo dijo, el reino de los cielos se ha acercado, y el día de hoy el reino de los cielos se está acercando, es cada vez más palpable para nosotros y podemos tener acceso al reino porque Dios nos quiere dar el reino. ¿Y a través de qué? De la adoración, porque somos su pequeño rebaño, porque Él quiere estar cerca de nosotros. Así que adoración no es solamente cantar, alabanza no es solamente cantar, sino que tiene que ver con el enfoque de nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde esté nuestro tesoro? ¿Qué es lo más importante de tu vida? Entonces ahí vas a rendir adoración. Yo no sé cuáles son tus prioridades en la vida, pero probablemente donde están tus prioridades en la vida, ahí está tu adoración, porque ahí estás poniendo tus recursos, tu enfoque, tu planificación, tu esfuerzo, todo. Pero si haces un cambio y lejos de poner a Dios en primer lugar, haces que Dios esté en todos los lugares de tu vida, entonces vas a vivir una vida de adoración continua,
vas a ser constante en adoración. Constante en adoración. Es esa frase de que así es el nombre de este episodio, porque me he esmerado en realmente en ser constante en tantas cosas. Ser un buen padre, ser buen esposo, ser buen emprendedor, no sé, ser buen predicador, ser constante en tantas cosas. Pero muchas veces he olvidado lo más importante de todo, que es ser constante en la adoración a Dios. Es quedarme quieto. Es bajar un poco el ritmo de vida para poder estar con Él. Por la cantidad de beneficios. Y solamente hemos estudiado 3. Pero hay tantos beneficios más, porque todos los beneficios que obtenemos de la adoración son parte del reino que Dios nos quiere entregar. Así que te mando un fuerte abrazo, te animo. Espero que esta semana que viene también puedas practicar esto, que quede en tu memoria y que quede en tu corazón, que pueda ser algo que pueda traer un fruto en tu vida para que puedas vivir en una continua y constante adoración. Chao, chao.